Si hay un lugar de relevancia espiritual para los cristianos, ese es, sin duda, Santiago de Compostela, donde ahora me dirijo. La ciudad alberga la tumba del apóstol Santiago, uno de los 12 apóstoles de Jesús, cuya reliquia se encuentra aquí, en su catedral, y hasta donde cada año llegan cientos de miles de peregrinos. Pero el Camino de Santiago es mucho más que un destino. Es una experiencia que transforma y que pone a prueba tanto el cuerpo como el alma. Un trayecto marcado por siglos de historia, tradición y espiritualidad. La mezcla perfecta de aventura turístico-deportiva y sentimiento religioso que en sus más de 1000 años de existencia ha conseguido ir más allá y se ha convertido para muchos en un viaje de autodescubrimiento y conexión humana. Quiero ponerme en su piel e intentar conocer de primera mano las historias de quienes recorren esta ruta, explorar sus paisajes y ser testigo de las huellas profundas que deja en quienes se aventuran a caminarlo. Hoy, mi lugar en la tierra está en las tierras del fin del mundo. Es Santiago de Compostela. Existen más de 10 rutas que parten desde diferentes puntos de Europa y que llegan a Santiago de Compostela. La ruta más popular y más transitada es el Camino francés, que empieza en el país vecino y atraviesa el norte de España hasta llegar a Santiago. El Monte del Gozo es nuestro primer destino en este viaje y uno de los últimos puntos de ese Camino francés. En este viaje por la historia y la tradición del Camino de Santiago, me voy a encontrar con Francisco Durán. Él nos guiará como nadie a través de los siglos para comprender el origen, la evolución y el impacto cultural de esta peregrinación milenaria. Francisco Durán, ¿cómo comenzó todo esto del Camino de Santiago? El Camino de Santiago empieza a muchos kilómetros de distancia, empieza en Galilea, con una respuesta de Santiago, el que conocemos como Santiago el Mayor, a Jesús, para seguirle, para acompañarle. Cuando vuelve es condenado simplemente por dar a conocer el mensaje de Jesús, por anunciar la buena nueva. Toman el cuerpo de Santiago y la tradición dice que se lo llevaron en una barca y esa barca arriba aquí a la Ría de Arosa, en la desembocadura del río Ulla. Se entierra en lo que conocemos como Arca Marmórica, dentro de la catedral actual, y a partir de ese momento desaparecen esos restos y siglos más tarde, ya en el IX, un ermitaño, Pelayo, va a ver una lluvia de estrellas y descubre dónde está el apóstol, la tumba del apóstol y de sus 2 discípulos que fueron enterrados con él. En un contexto dependiente territorialmente de Oviedo, se desplazan a Oviedo, se lo comunican al Alfonso II el Casto, que se desplaza al actual Santiago, iniciando lo que sería el primer peregrino y el primer camino, que sería el camino original, el camino primitivo, de Oviedo a Santiago. Y Alfonso II el Casto, ¿qué va a hacer? Lega un territorio. Sobre donde se va a conformar toda la articulación territorial, se levantaría todo lo que es este occidente cristiano, este baluarte que es la Catedral de Santiago, meta de toda peregrinación. ¿Qué tiene el Camino de Santiago para consolidarse como uno de los principales puntos de peregrinación cristiana? Se convierte en un camino importante desde el punto de vista de los valores cristianos, como camino de arrepentimiento, como camino de construcción personal. Y si tuviera que quedarse con un momento clave en la historia, ¿cuál sería? Pues a mi entender yo creo que es un momento fundamental el siglo XIX. Yo creo que la iconografía de peregrino representa más esta etapa. Los años de las guerras pues dificultaron, pero realmente a partir de los 80 las bases sentadas a finales del XIX van a generar la eclosión con el apoyo institucional. ¿Y eso qué trajo? Investigación, mayor conocimiento, el desarrollo todo del turismo que se llama religioso. Pero la realidad es que es la eclosión del camino, que en el fondo es la irrupción de una serie de valores que entroncan directamente con la espiritualidad cristiana y con el manifiesto tangible de que las personas, el ser humano, sigue buscando en el mundo actual. Nos encontramos en el Camino francés. ¿Cuántas formas hay para llegar a Santiago? Pues realmente existen principales, podríamos decir en torno a 9. ¿Y cuál sería el más especial?
El más especial, por más conocido, más transitado, es fundamentalmente el camino francés. Es un camino que nos entronca directamente con Europa. Y estamos ya a punto de llegar a Santiago. ¿Dónde nos encontramos ahora mismo? En el Monte del Gozo, el Mons Gaudi de la tradición jacobea, el Mons Gaudi del Calixtino, cuando ya podemos observar fundamentalmente las torres de la catedral. El peregrino que llega ve por fin su meta, que es la tumba. Entonces, cuando se acerca, esa tumba lo ha orientado, lo ha llevado, le ha permitido superar todas las dificultades del camino. Al llegar aquí es la expresión gozosa de por fin casi la meta conseguida. Imagino que el paso del Camino de Santiago ha influido muchísimo en la arquitectura, en el arte, no solamente por donde pasa, sino por toda Galicia. El camino es un camino vivo. Es un camino vivo desde el punto de vista espiritual, pero también es un camino vivo desde el punto de vista cultural. A lo largo de la historia fue una vía de penetración, como dices, de los diferentes estilos artísticos. Desde la Lombardía llega todo el románico, hasta la Catedral de Santiago, y aquí alcanza su máximo esplendor. Y ha favorecido también al patrimonio inmaterial, música, danza... Totalmente. Realmente somos el primer itinerario cultural, es patrimonio de la humanidad, tenemos toda la lírica gallega. Nos vamos a encontrar también con un patrimonio natural que fue conservado. Tenemos reservas naturales, parques, ancares, tenemos las tradiciones y las leyendas consignadas en el peregrino que hacen alusión a la salvación, a la fraternidad, a la acogida, o sea que el patrimonio inmaterial es riquísimo. Todos los aportes que el camino nos va generando, como nos diría Unamuno, ¿qué fueron haciendo? Pues generando ese sustento cultural creado patrimonialmente entre todos y que es en el fondo el sedimento de nuestro pensar. Entramos en el corazón de Galicia, en el pequeño municipio de Amés, para hacer una parada pequeña pero muy significativa. Se trata de la parroquia de San José de Milladoiro. Alejada de los focos turísticos, es una parte esencial en el Camino de Santiago y testigo, sin duda, de esas historias de esperanza, de fe y reflexión. Hola, José. ¿Qué tal? Bienvenido. ¿Qué relación tiene esta parroquia con el Camino de Santiago? Aquí llegan los peregrinos del Camino Portugués y ya ven las torres de la catedral. Y toda esta iglesia está ubicada en un sitio súper emblemático, que es el Milladoiro, el antiguo Monte do Gozo de esta variante del camino. De ser una aldea, Milladoiro se ha convertido en un barrio del entorno de Santiago. Entonces ha tenido un crecimiento urbanístico importante y entonces para la atención pastoral se vio necesario la construcción de la iglesia. ¿Cómo se ha construido la parroquia? Mira, lo más complicado ha sido el terreno. Una vez que se tiene el terreno, la construcción, la diócesis asume el coste y nosotros ahora vamos pagando cada año. Y ahora lo que hacemos es anualmente hacer una aportación a la diócesis. Y que es una aportación necesaria porque se tendrán que construir otras iglesias y nosotros tenemos que ser solidarios dentro del marco de nuestra diócesis, evidentemente. ¿Qué pueden ver los peregrinos nada más entrar a esta parroquia? Lo primero que pueden ver es un sentimiento de acogida y luego introducirse en la espiritualidad de la iconografía que hemos preparado para que conozcan la espiritualidad de San José y de Santa María Magdalena. Pues paran, meditan, rezan y también durante el verano le ponemos la opción de que puedan reconciliarse, porque el camino tiene esa gran carga penitencial. José, me llama muchísimo la atención estas pinturas. Bueno, pues cuando pensamos en transmitir la fe, pensamos que hubo un recurso a nuestro alcance, era la pintura. Y surgió todo esto que ves aquí. En este retablo queremos expresar un gran componente de la fe. La Trinidad, a Cristo, el Espíritu Santo y a Dios Padre, la mano creadora. En la cruz surge los sacramentos, del costado, el agua, la fuerza de la vida. Nos sale ese almendro maravilloso de San José, que es la fuerza de la fe, que se alimenta en la espiga y en los racimos, en la Eucaristía, efectivamente.
Y ese barco que está ahí simboliza nuestro tránsito, nuestro camino, nuestro navegar por la vida. Quería representar un poco también lo que es la parroquia. Es una parroquia de muchas familias jóvenes, es una parroquia de personas que empiezan. Entonces, la Sagrada Familia, qué suerte tenemos, porque en esta parroquia la fuerza de la vida, los niños, los parques están presentes, ¿no? Entonces, qué mejor que tener a la Sagrada Familia presidiéndonos y acompañándonos, ¿no? A pocos metros de esta parroquia de San José se encuentra el albergue de Milladoiro. En él se atiende y se presta servicio a los miles de peregrinos que afrontan la última etapa del camino. Pero es que además sirve como primer empleo a las personas en riesgo de exclusión social. Para mí este trabajo es mi vida. Yo también soy voluntaria en la capilla de la Santa María Magdalena aquí. Entonces hago como una pre-recepción para los peregrinos. Las personas vienen, muchas con tantas cargas. La gente le encanta ser escuchada y nosotros estamos para eso, para oírlos, para escucharlos. Siempre nos tomamos tiempo para lo que quieran. El primer empleo para jóvenes y personas que en la vida lo tienen complicadillo. ¿Cómo se financian las obras sociales? El albergue es uno de los factores importantes para esa financiación. Los recursos que obtenemos del albergue, a través de que cada peregrino paga su estancia, nos ayudan a pagar la obra social que va asociada a él. Nos ayuda a pagar los primeros empleos, las personas que contratamos directamente para aquí, o programas de conciliación familiar para familias en riesgos de exclusión, para chavales que necesitan apoyo escolar, o cosas como simplemente un alquiler. Bueno, en este albergue tratamos de que los peregrinos estén lo mejor y lo más acompañados posibles, ¿sí? Tenemos aquí nosotros un horario empezando para que ellos puedan acceder de las 12 del día a las 8 de la tarde. Entonces es un margen importante para que ellos puedan hacer el check-in. Nosotros dentro del albergue nos interesamos para que estén lo mejor, muy cómodos y muy a gusto. Las personas mencionan que al llegar aquí nos dicen que este albergue es el mejor albergue de todo el Camino Portugués. Bueno, pues estás en la zona de recepción del albergue, aquí conviven, tienes la cocina, el comedor, luego tenemos la chimenea para el invierno, tenemos zonas de confort que se convierten en verdaderos atrios de convivencia. Bueno, ahora estamos de reformas porque le estamos poniendo aire acondicionado porque ha subido tanto las temperaturas en verano que nos hemos visto obligados a ponerle aire acondicionado. Aquí tenemos un servicio de lavandería, tiene unas literas muy curiosas, podéis ver, parecen como literas de barco. Yo creo que está muy bien proporcionado para la cantidad de gente que recibimos. Pero quizá lo más importante sea la cantidad de historias que te puedo contar de la gente de aquí, ¿no? Pero sobre todo de las personas que han trabajado aquí, ¿no? En principio yo me presenté para una convocatoria que hizo la parroquia, donde el requisito era haber hecho un camino y manejar medianamente un idioma. Así que hicieron un curso, se llamaba Monitor para Peregrinos, y me inscribí, lo hice, y empezó mi amor por todo esto que es el alojamiento y el llegar a los peregrinos de manera más cercana que el mismo hecho de ir caminando. Si a ti te gusta servir, estás en el sitio que es. Vivo el momento soñado por los cientos de miles de peregrinos que, valientes, se animan a hacer el Camino de Santiago. Esta plaza tiene algo especial porque con solo pisarla se puede sentir el gozo de los que han tenido la valentía de lanzarse a esta aventura. Buen camino, peregrino. Y ahora vamos a uno de los momentos clave del Camino de Santiago. Nuestra próxima parada es la oficina del peregrino. En ella, los que llegan sellan su carné para obtener la Compostela.
Acreditación oficial que expide el Cabildo para aquellas personas que han realizado el camino. Hola, Noelia. Hola. Eres una de las responsables del momento más importante y más especial para los peregrinos. Sí, el sello final. O sea, pues cuando el peregrino ya viene súper cargado y emocionado de hacer el camino, llega aquí a nuestra oficina y nosotros somos los encargados de sellar su credencial donde acreditamos que ha cumplido la peregrinación y ya se puede ir a su casa pues con su Compostela, y es un momento pues súper emocionante, cargado de mucha energía positiva y todo el mundo pues encantado, claro. ¿Y cómo llegan los peregrinos físicamente y emocionalmente? Bueno, pues físicamente un porcentaje muy alto, destrozadas. Cansadísimos. Bueno, hay de todo, lógicamente, pero emocionalmente vienen, este es un espacio de trabajo muy agradable, porque la energía es positiva, todo el mundo viene contento, feliz, estás eufórico. ¡Hemos conseguido! ¡Hemos llegado a Santiago! Soy de Argentina, vivo acá en Barcelona ya hace 2 años y partí desde Ponferrada. Me tardé 9 días caminando hasta llegar acá. Fue todo lo que más o menos pensaba. Cuando empecé, al principio dije, ¿dónde me metí? Tenía que caminar mucho y después fue mejorando con las vistas, todo lo que es la comunidad de Galicia y cruzarla me gustó bastante. Y es algo bastante lindo lo que me pasó y creo que lo volvería a hacer. Estaría otra vez dispuesto. Hay muchos que traen pues una mochila con cargas emocionales muy importantes. Y aquí también creo que es el punto donde ya la dejas, te descargas y dices, uff, lo he conseguido. Meta conseguida. Meta conseguida y es pues volver a empezar. ¿Y cuántos peregrinos suelen pasar por aquí al día? Sobre todo en el momento de más afluencia. Pues en el momento de más afluencia, en temporada alta, que suelen ser mayo, junio, bueno, en verano, pues podemos tener días de 4.000, 4.200 peregrinos. Y en invierno, en temporada baja, pues aunque sea sorprendente, 100 y pico, 200. ¿Qué requisitos son necesarios para obtener la Compostela? Depende si vienes a pie, caminando, a caballo, en vela, bueno, siempre vehículos que no sean motorizados. Entonces, si vienes pues, caminando, necesitas hacer 100 kilómetros, ¿vale? Si vienes en vela, pues 90 millas náuticas y caminando desde el puerto de desembarco o desde la última etapa antes de entrar en Santiago. Ajá. Oye, Noelia, ¿y tú has realizado el camino? Sí, sí, sí. ¿Y qué tal tu experiencia propia? Muy buena, sí, sí. Yo le aconsejo a todo el mundo que haga el camino. Un poco durillo, yo creo que es una experiencia que todo el mundo debería realizar. Me motivó tener, primero que lo quería hacer tenía ganas y después tenía una promesa conmigo mismo que en el momento de que a mí lo que me pasó ahora, que es poder haber conseguido los papeles, era venir a hacer la Compostela y agradecérselo a Santiago. Yo llegué acá y fue algo, satisfactorio para mí, muy bonito, porque en un momento a la mitad dije, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Con qué fin? Y nada, porque ya estaba cansado, subida, bajada, 6 horas de caminata. Y cuando llegué dije, lo logré. Se lo quiero contar ahora a mi mamá cuando llegue a la catedral, mandarle una foto, contárselo a mi mamá que llegué, que lo hice. Y esa es la felicidad de llegar, mucha felicidad. Y desahogo total de decir, lo logré, tengo todos los pies aniquilados y lo logré. Decir que llegué a este momento y bueno, satisfacción, mucha satisfacción. Daniel, la catedral es el destino final para miles de peregrinos. ¿Cómo gestionáis todo eso? Pues la verdad, con mucho ingenio y a veces con muchas dificultades, porque efectivamente la cantidad de peregrinos que llegan ahora por día en determinados meses es tan importante que no es tan sencillo. De entrada, lo que tratamos es de no concentrar toda la acogida al peregrino en este lugar.
ni en la catedral, ni en esta plaza, ni en las plazas del entorno. Y desde el Cabildo, ¿cómo acompañáis espiritualmente a los peregrinos? El Cabildo recibe, no acompaña en el camino. El Cabildo es el que acoge cuando llegan. No está en el camino, está en la meta. Y cuando llega el peregrino, ¿qué ritos lleva a cabo? Realmente el rito tradicional del peregrino que llega a Santiago en la visita a la catedral es la participación en los sacramentos, el abrazo al apóstol y la recepción de la Compostela. Aunque hay que decir que históricamente el peregrino llegaba a la puerta francígena y no a esta puerta. Desde allí accedía a la catedral. Daniel, nuestra primera parada es aquí, delante del apóstol Santiago. ¿Qué simboliza ese abrazo que le da a los peregrinos cuando llegan? El peregrino que llega hasta estas tierras del fin de la tierra, este final de la tierra, que es esta catedral, se abraza y se fusiona con él, en una experiencia que es de fe, de acción de gracias, de emoción. Y otra de las joyas que podemos ver en la catedral es el Pórtico de la Gloria. ¿Costó mucho restaurarlo? Fue un trabajo muy difícil, muy complejo. La policromía estaba disgregada de la piedra, separada, y tenía muchos daños. Hubo que hacer un trabajo extraordinario hasta poder encontrar el modo de que la policromía se volviese a fijar a la piedra, al soporte pétreo. Cuando se alcanzan determinados niveles de humedad, que en Galicia son muy frecuentes, vuelve a activarse. Lo que nos obliga a estar permanentemente con ese espacio monitorizado, con revisión mensual y trimestral. Y también podemos disfrutar en la única catedral de toda España y de todo el mundo algo que lo hace único, que es el botafumeiro. Sí, realmente el botafumeiro es un incensario y tiene una función litúrgica. ¿Y qué significa la catedral para Galicia? La catedral es la Iglesia de Galicia. No hay un gallego que no sienta esta catedral como un espacio en ese sentido propio. Más allá de su condición de Iglesia Madre de la Diócesis de Santiago, podríamos decir que es Iglesia Madre de las de Galicia. ¿Y el paso de los peregrinos ha influido en la arquitectura y en el arte? Hoy se discute si se puede hablar de catedrales de peregrinación. Sea como fuere, que esta catedral tuviera estas características siempre fue muy beneficioso para la celebración y para evitar que esas celebraciones alteraran el orden. ¿Cómo se mantiene todo esto y cuánto cuesta? Es complicado, ya no me refiero solo a la parte económica, sino a la gestión de equipos que han de trabajar para poder mantener la catedral. Una catedral que además está abierta al culto permanentemente, que abre a las 7 de la mañana y cierra a las 9 de la noche, como no cobramos y no tenemos intención de cobrar, porque esto es una catedral fin de meta de camino, quieres una casa abierta y de puertas abiertas, y todo el mundo es bien recibido y acogido. Bajo los techos de esta catedral se guarda un tesoro de valor incalculable, un manuscrito que ha viajado a lo largo del tiempo y que ha sido testigo de la devoción de los peregrinos que llegaban a Santiago. El Códice Calistino es una obra única, está escrito en latín y su existencia siempre ha tenido un halo de misterio. Francisco Buide nos hablará de su grandeza, del impacto que ha tenido en el Camino de Santiago y de la importancia de su conservación tras ser robado en el año 2011. Hola Francisco. Buenos días, Fidel. Qué privilegio es estar aquí delante de estos tesoros. Es uno de los manuscritos más antiguos, pero es que además es el libro de los peregrinos. ¿Y cuál es su origen? Su origen en el siglo XII es una recopilación en torno a los tiempos del primer arzobispo de Santiago, Gelmírez, y recopila toda la liturgia, la oración de los peregrinos. En esa época Roma y Santiago se entrelazan y ya el Camino de Santiago empieza a ser un entrelazado entre todo el norte, los reinos del norte de la península, Francia, la Galia y después todos los peregrinos que ya vienen desde Italia, desde Alemania. Nos testimonia un montón de peregrinos, ya es algo internacional. Su conservación, como todos los grandes códices, aunque no existía el concepto de archivos, sí que existía el concepto del tesoro de la catedral. Y se conservó ahí, después pasó a lo que llamaron nuestros antiguos en los siglos pasados la caja fuerte. ¿Y los peregrinos pueden acceder a él, pueden visitarlo?
Por conservación y por seguridad, no. De todas formas, es archiconocido. En la Edad Media tenían la práctica de tener los códices para que pudieran ser copiados, de forma que muchos peregrinos, grandes obispos, divulgaban el Calixtino por toda Europa haciendo copias de los milagros de Santiago, de la historia, etc. El original del Calixtino solo lo reservamos para ocasiones muy especiales, por criterios de conservación o para estudios. En 2011 se robó. ¿Cómo lo vivisteis ese momento? Fue un impacto muy grande, fue un exceso de confianza, por extraño que suene. Fue un hacer las cosas con demasiada confianza porque evidentemente fue alguien de dentro. Gracias a Dios no sufrió daños. Después, a raíz de eso, también esa focalización de la atención hizo que la UNESCO finalmente se decantara por aprobar un expediente que desde antiguo le tocaba, que era el de reconocerlo como Patrimonio de la Humanidad. La Plaza del Obradoiro es el corazón de Santiago de Compostela, el centro neurálgico de una ciudad que atrae a millones de personas durante todo el año. Bares, comercios, restaurantes, tiendas viven afortunadamente sin descanso el ir y venir de personas, turistas, peregrinos que buscan en ellos la conexión con la cultura local. Fernando, ¿es el patrimonio de Santiago de Compostela un motor económico en la diócesis? Pues sí, indudablemente el patrimonio supone un importante motor económico para la diócesis de Santiago, pero junto con otras actividades que se desarrollan, fundamentalmente actividades pastorales y asistenciales, ¿no? Realmente el patrimonio cultural religioso de la diócesis supone un importante polo de atracción turística para Galicia, ¿no? La diócesis de Santiago cuenta con 64 bienes de interés cultural, cuenta con 180 santuarios, con un importante patrimonio inmaterial, fundamentalmente relacionado con la religiosidad popular, cuenta también con un buen número de iglesias, con también varios museos de arte sacro y, por supuesto, esta joya que es la Catedral de Santiago. Recientemente hemos hecho un estudio que refleja el impacto socioeconómico de la diócesis en su entorno, ¿no? En su territorio. Por cada euro que gastan los visitantes al patrimonio, se generan 1,97 euros de producción en la economía gallega, ¿no? Y también por cada euro que gastan estos visitantes al patrimonio, se generan 0,95 euros de valor añadido bruto, ¿no? Pero también tiene un importante impacto en el empleo. En relación a los puestos de trabajo, ¿cómo se crean directa o indirectamente? Pues podemos decir que si analizamos el impacto sobre los gastos de consumo, cada millón de euros de gastos de consumo se generan 21,5 puestos de trabajo en la economía gallega. ¿La actividad pastoral de la Iglesia genera también un impacto positivo en la economía? Pues sí, porque realmente es otro de los motores importantes de la diócesis, ¿no? Fundamentalmente por lo que son las actividades celebrativas, pastorales y caritativas asistenciales, ¿no? Por cada euro que la diócesis gasta en estas actividades, le ahorra a la sociedad 1,5 euros. ¿Santiago, sin el patrimonio cultural religioso, atraería a los mismos turistas? Pues yo creo que no. Si para el 89% de los turistas que vienen el principal motivo es la catedral y su entorno, pues es indudable que este es el principal reclamo que tenemos, ¿no? Siendo conscientes de lo que la catedral y el camino significan para Santiago de Compostela, ponemos fin a este lugar en la tierra. Lo hacemos tras haber vivido un viaje que va mucho más allá de lo físico. El Camino de Santiago trasciende fronteras, culturas y generaciones. Cada paso conecta con siglos de historia, pero también con lo más profundo de cada ser humano. Quien lo hace encuentra en el abrazo al apóstol la conexión espiritual, el cumplimiento de una promesa o el reconocimiento de su fe. Santiago es vida, los peregrinos su alma y la Plaza del Obradoiro su corazón.
Cafés, gastronomía, restaurantes, tiendas, recuerdos, todo invita a esta experiencia inolvidable. El final de un camino llega para muchos tras semanas de sufrimiento, también para nosotros que nos despedimos de esta ciudad, de su inmenso patrimonio y de su histórico legado. Y lo hacemos invitándolos a caminar juntos como buenos peregrinos, sabiendo que cada fin es solo el principio de un nuevo comienzo.